La mujer descubrió por casualidad un par de prendas íntimas femeninas en la bolsa de su marido. Le preguntó tímidamente al respecto. Al ver su reacción, su marido se apresuró a explicarle que se trataba de un nuevo producto que estaba desarrollando su empresa. Le sugirió que quizá había comprado la talla equivocada y que la próxima vez le elegiría otro par para que se lo probara. Mientras hablaba, siguió ordenando sus pertenencias e incluso se tomó el tiempo de elegir un pintalabios a juego para su mujer. Su-fei es la directora general de una empresa. Ella y su marido, Yan Lewen, llevan muchos años casados y tienen una hija, Yuyu, aunque su vínculo seguía siendo profundamente afectuoso a lo largo de los años. Su-fei se había vuelto sensible últimamente, intuyendo una crisis inminente en su vida. Sin detenerse a considerar la veracidad de las palabras de su marido, salió apresurada después de cenar. Sin embargo, como suele ocurrir, la prisa genera accidentes. Justo a la salida del complejo residencial, casi chocó con un niño pequeño. Afortunadamente, su oportuna frenada evitó la tragedia. Al ver que el niño estaba ileso, Su-fei comenzó a reprender a la madre. La mujer le pidió a Su-fei que le dejara sus datos de contacto por si le pasaba algo a su hijo. Esto dejó a Su-fei completamente sin palabras. En ese momento, se acercó su marido, Yan Lun. La mujer se quedó paralizada al verlo. Yan Lewen también se quedó clavado en el sitio. El hijo de la mujer incluso lo llamó tío, pero antes de que pudiera terminar, su madre lo silenció rápidamente. Luego se llevó rápidamente a su hijo, con expresión nerviosa. Todo el incidente dejó a Su-fei completamente perpleja. Su-fei no se imaginaba en ese momento que esa mujer se convertiría más tarde en su confidente más cercana. Al entrar en la oficina, Su-fei se encontró con el jefe Din, el representante de la empresa asociada, que salía furioso. Al verlo, se apresuró a interceptarlo y, gracias a su excepcional ingenio, logró darle la vuelta a la situación. Al enterarse de que la empresa de Su-fei estaba contratando a un conductor, el jefe Din se ofreció rápidamente a recomendar a alguien, debido al favor y al desagradable incidente de la mañana. Su-fei aceptó de buen grado. Sin embargo, nunca imaginó que la solicitante sería la misma mujer de esa mañana. Lilin era madre soltera. Al ver a Su-fei, supo que esta entrevista no tenía ninguna esperanza. Dejó casualmente su currículum sobre la mesa. Su-fei se limitó a cumplir con el trámite. Había que contratar a la persona recomendada por un cliente. Al echar un vistazo al currículum, descubrió que Lilin vivía justo debajo de su propio piso. A juzgar por su vestimenta, su lujosa urbanización estaba claramente fuera del alcance de Lilin. Su-fei le hizo algunas preguntas superficiales. Como se trataba de una recomendación de un cliente, le dijo a Lilin que empezara a trabajar al día siguiente. Pero al segundo siguiente, Lilin vio sin querer la foto familiar que había sobre la mesa. Su expresión se tensó al instante. Su-fei también se percató de ese momento. Recordó la lencería rosa que había visto en la bolsa de su marido esa mañana. ¿Podría su marido estar realmente relacionado con Lilin? Después del trabajo, Yan Lewen fue a recoger a Su-fei para ir a cenar. Su-fei pronto detectó un aroma de perfume desconocido que flotaba en el coche. Yan Lewen abrió apresuradamente la ventana para ventilarlo, pero Su-fei la volvió a cerrar rápidamente. Yan Lewen se sintió muy incómodo, pero rápidamente ideó una solución. Explicó que acababa de dejar a una clienta. Así, la pareja regresó a casa, cada uno con sus propias sospechas. Esa noche, Su-fei bajó a buscar la tableta que su hija había olvidado en el coche. En el asiento trasero, descubrió una cabeza de mono de plástico dañada. Le resultó familiar, como si la hubiera visto antes en algún sitio. De repente, la imagen del amuleto de Sambucón en el bolso de Lilin le vino a la mente. Al regresar, se encontró con su marido que bajaba a sacar la basura, pero el ascensor se detuvo en la 11ª planta. De repente, recordó que Lilin vivía en la 11ª planta. Para confirmar sus sospechas, Su-fei llevó unos bocadillos nocturnos al piso de Lilin. El hijo de Lilin, Li Kan, abrió la puerta. Su-fei vio inmediatamente una mochila escolar sobre la mesa. El torso del mono sin cabeza colgaba de la cremallera de la mochila. Aprovechando un momento en el que Li Kan no miraba, Su-fei cogió el adorno. Justo entonces, Lilin regresó. Su-fei, que era muy ingeniosa, improvisó una excusa sobre unas horas extras inesperadas. Lilin no mostró ninguna sospecha. Simplemente dijo que no podía trabajar hasta tarde porque al día siguiente iba a salir con su hijo. Al oír esto, Su-fei recordó que su marido tenía que viajar por negocios al día siguiente. Las dudas sobre su relación comenzaron a aflorar. Su-fei se fue a casa aturdida. Nunca había imaginado que su matrimonio pudiera tambalearse. En el fondo, aún se aferraba a una pizca de esperanza, de que sus sospechas fueran infundadas. Pero cuando intentó reunir la cabeza y el cuerpo del mono, un amuleto completo de Sambucón cayó como un rayo caído del cielo, destrozando a la familia. A la mañana siguiente, Su-fei interrogó tentativamente a su marido. Al ver que Yan Lewen desperdiciaba su última oportunidad de ser sincero, Su-fei no dijo nada más. Llamó a un taxi y lo siguió. Después de dejar a su hija, Yan Lewen se dirigió a una galería de arte. Sin embargo, cuando Su-fei se bajó, él había desaparecido. Sin otra alternativa, entró en el edificio para buscarlo. Inesperadamente,
vio a Lilin comprando con su hijo. Siguió en silencio a la pareja. De repente, fue testigo de cómo un hombre enmascarado intentaba hacer daño al hijo de Lilin. Trabajando juntos, ella y Lilin rescataron a Li Kan. Sin embargo, el hombre enmascarado logró escapar. Sin otra opción, Lilin regresó a casa para consolar a su hijo. Mientras tanto, Sufei se enteró por Li Kan de que Yan Lewen había sido infiel. Cuando Lilin regresó, Sufei la confrontó directamente. ¿Conoces a Yan Lewen? Lilin respondió, pero tú estás divorciada. ¿No? Se supo que la aventura de Yan Lewen era con Dinman, la hija del socio comercial de Sufei, el jefe Din. Dinman y Lilin eran compañeras de universidad y confidentes íntimas. A pesar de su fuerte vínculo, Lilin ocultó deliberadamente su identidad y declaró públicamente que Yan Lewen llevaba mucho tiempo divorciado. Mientras tanto, Yan Lewen estaba enredado con su amante. La lencería rosa que dejó ese día había sido colocada deliberadamente por la amante para provocar a Sufei. Aunque Lilin no le había revelado a Sufei quién era la amante de Yan Lewen, Sufei supuso que debía de ser alguien que ella conocía bien, así que bloqueó el coche de su marido y le exigió una explicación. Yan Lewen reaccionó rápidamente y mintió diciendo que había estado en la galería de arte seleccionando regalos para un cliente. Sufei ya sabía lo de su aventura. Su excusa solo hizo que su corazón se enfriara aún más. Yan Lewen finalmente se excusó, alegando obligaciones laborales, y abandonó el lugar. Sufei investigó discretamente al director de la galería. Para su total sorpresa, era la hija del jefe Din. Exigió el contacto de WeChat de Dinman. Al desplazarse por sus momentos, descubrió fotos de Dinman con la misma lencería. La mente de Sufei estaba en crisis. Antes de que pudiera asimilar la traición de su marido, recibió una llamada del banco. Sufei nunca hubiera imaginado que su marido había transferido en secreto los activos de la familia. Tras la verificación por parte del personal del banco, descubrió que él había retirado los 3 millones de yuanes de su cuenta. Furiosa, irrumpió en la empresa con el extracto para enfrentarse a su marido. Inesperadamente, Yan Lewen estaba preparado. Con calma, presentó una propuesta de inversión inmobiliaria, explicando el verdadero destino de los fondos y asegurándole que produciría beneficios. Pero después de leerla, la ira de Sufei solo se intensificó. Para empezar, ella nunca había aprobado esta iniciativa. Ahora Yan Lewen había falsificado su firma a sus espaldas para retirar los fondos e invertir en este proyecto. La pareja se enfrentó ferozmente por los 3 millones de yuanes. El informante de Dinman dentro de la empresa le transmitió rápidamente esta noticia. Esta información la llenó de satisfacción. Mientras tanto, Sufei se enfrentó directamente a su marido por lo de Dinman. Yan Lewen se vio sorprendido, completamente desconcertado por cómo Sufei había descubierto la participación de Dinman. Al ver esto, Sufei le quitó el teléfono para inspeccionar el historial de chat, pero Yan Lewen no había tenido tiempo de borrar nada. ¿Cómo iba a abrirlo ahora? En un momento de desesperación, marcó rápidamente el número de Dinman y quedó con ella para enfrentarse cara a cara en la galería de arte A. La tarde siguiente, su descarada maniobra tomó por sorpresa a ambas mujeres. Yan Lewen sabía que era la única forma de apaciguar a Sufei. Sin embargo, también temía que Dinman se negara a cooperar. Esa misma noche, le envió un mensaje a Dinman, convenciéndola de que le ayudara a lidiar con Sufei. Pero Dinman, aún amargada por los acontecimientos del día, se había ido con sus ruidosos amigos a un bar y estaba completamente borracha, sin prestar atención a Yan Lun. Al día siguiente, Sufei y Yan Lewen llegaron a la galería de arte según lo acordado. Dinman llevaba bastante tiempo esperando. Con mucho maquillaje, hacía alarde de su juventud con cada gesto. Pero Sufei, igualmente vestida de punta en blanco, llegó irradiando confianza, sin ceder ni un ápice a Dinman. Las dos se enzarzaron en una discusión acalorada y mordaz. Yan Lewen, atrapado entre ellas, parecía una marioneta con hilos. Dejó que Sufei lo guiara, mostrando años de afecto conyugal. Al ser testigo de su afecto, Dinman solo pudo rumiar su resentimiento en silencio antes de encontrar una excusa para marcharse. Sin embargo, Sufei informó deliberadamente a Yan Lewen de que su hija competiría en la ciudad de Nanan al día siguiente, lo que le impediría asistir. Estaba segura de que Dinman no dejaría pasar esta oportunidad. Así, podría reunir sin problemas pruebas de la infidelidad de su marido. Después de que Sufei y Yan Lewen se marcharan, Lilin decidió abandonar la residencia de Dinman. En su lugar, le entregó a Dinman el alquiler, indicando que desocuparía la propiedad de inmediato, y advirtió tanto a Dinman como a Yan Lewen que se abstuvieran de cometer más fechorías. Sin embargo, Dinman, totalmente desprovista de escrúpulos, desestimó las palabras de Lilin con desprecio. Al poco tiempo, se presentó sin avisar en la puerta de Sufei. Yan Lewen, sorprendido, la condujo apresuradamente a la escalera, convenciéndola con palabras dulces, prometiéndole que la acompañaría en exclusiva al día siguiente en Nanan. Solo entonces Dinman se marchó satisfecho. Lilin, sintiéndose culpable hacia Sufei, intentó expresarle su preocupación. Sin embargo, Sufei no la culpó por las acciones de Dinman, teniendo en cuenta las dificultades económicas de Lilin para criar a su hija sola. Sufei recordó que el conductor de la empresa había dimitido y le sugirió que se hiciera cargo de conducir él.
vehículo de la empresa. Esto también le proporcionaría unos ingresos adicionales. Además, Sufei le pidió ayuda a Lilin para concertar una reunión entre ella y Dinman. Lilin le expresó su profunda gratitud y le prometió que haría todo lo posible. Esa noche, Sufei preparó el equipaje de su hija. Al ver a la alegre pareja de padre e hija ante ella, una punzada de tristeza le atravesó el corazón. En ese momento, Lilin la llamó para informarle con sinceridad que Dinman había partido hacia Nan'an por negocios. Al oír esto, Sufei se quedó paralizada. Armándose de valor, controló sus emociones y decidió actuar. Así que, tan pronto como Yan Elewene llegó a Nan'an, ella también se apresuró a ir allí. En ese momento, Yan Elewene acababa de ducharse y estaba esperando a que Dinman fuera a buscarlo. Al oír llamar a la puerta, la abrió lleno de expectación, pero la persona que apareció lo pilló completamente desprevenido. Esta vez, Sufei había dispuesto deliberadamente que Yan Elewene acompañara a su hija a Nan'an para la competición. Todo para pillarlo infraganti. Dazwan se quedó paralizado al ver a su esposa. Sufei vio claramente el pánico en su expresión, pero fingió ignorarlo por completo, tramando en silencio su siguiente movimiento. Hay que decir que Yan Elewene poseía una compostura notable. Puso varias excusas para entretener a Sufei, pero estas no le parecieron convincentes. Justo cuando Yan Elewene se inclinó para besarla, ella se excusó para darse una ducha y evadirlo. Pero en ese mismo momento, sonó el timbre. Yan Elewene miró la puerta con inquietud, temiendo que fuera Dinman. Sufei abrió la puerta directamente. Al ver que era el servicio de habitaciones, Yan Elewene dio un suspiro de alivio. Solo la segunda vez era la propia Dinman. En ese momento, Sufei estaba en el baño atendiendo una llamada. Yan Elewene, incapaz de dedicar tiempo a darle explicaciones a Dinman, la dejó fuera. Sin otra opción, Dinman regresó furiosa a su habitación. Y así, el plan de Sufei tuvo éxito. La idea de que su marido le fuera infiel llenó a Sufei de repugnancia. Así que, al marcharse, fingió tener una cita con un cliente. Al salir, mostró deliberadamente los condones que llevaba en el bolso. La expresión de Gi Beilun se ensombreció. Aunque sus sospechas se despertaron, permaneció en silencio. Después de que Sufei se marchara, incluso fue a ver a Dinman para disculparse, ganándose su perdón una vez más. Tras su apasionado encuentro, Dinman llevó a Yan Elewene a ver una exposición de arte lumínico. Sucumbiendo a las palabras melosas de Yan Elewene, lo abrazó y besó en público. Esta escena ya había sido grabada en el móvil de Sufei. A continuación, llamó deliberadamente a Yan Elewene, utilizando como excusa el concurso de debate de su hija para despedirlo. Al ver a Yan Elewene marcharse apresuradamente, Dinman no pudo ocultar su decepción. Sufei se acercó y le preguntó cuánto tiempo llevaba Dinman saliendo con Yanlun, esperando que Dinman se sintiera avergonzada. La mimada hija de padres ricos mostró en cambio su arrogancia innata. A pesar de ser la tercera en discordia, se mantuvo altiva, e incluso acusó a Sufei de ser la verdadera intrusa en su relación. Ante la provocación de Dinman, Sufei se mantuvo serena y tranquila. Sus palabras estaban cargadas de sutiles insultos, insinuando que eran dos canallas que apestaban a podredumbre, una pareja perfecta hecha en el cielo. También se ofreció a iniciar los trámites de divorcio, pero solo con la condición de que Yan Elewene lo decidiera, dado que Dinman seguía insistiendo en que Yan Elewene la amaba. Veamos si él se divorciaría de ella. Con eso, se dio la vuelta y se marchó. Decir que Sufei no sentía nada por Yan Elewene sería un puro autoengaño. Después de todo, habían estado enamorados desde la universidad y se casaron al graduarse. Nan'an era el lugar donde habían pasado su luna de miel. Sufei llegó a la costa que solían frecuentar. Recordando la felicidad del pasado, se quitó el anillo de boda y lo arrojó al mar. En él guardaba sus preciados recuerdos. Por desgracia, todo había cambiado hasta quedar irreconocible. Justo cuando Sufei estaba perdida en sus pensamientos sobre su futuro incierto, Lilin la llamó de repente para ver cómo estaba. En ese momento, Sufei dejó de fingir y rompió a llorar desconsoladamente. Desahogó sus emociones reprimidas ante Lilin sin ningún tipo de restricción. Lilin escuchó en silencio su confesión. Luego consoló a Sufei, instándola a que se cuidara y no dejara que un canalla la hundiera. Esas palabras fueron como un rayo de luz en la hora más oscura, disipando la tristeza que se había apoderado del corazón de Sufei. Dinman compartió con entusiasmo los planes de divorcio de Sufei con Yanlun. Sin embargo, Yan Elewene permaneció completamente imperturbable. Compró 2 collares idénticos y le regaló uno a Dinman y otro a Sufei. Sin embargo, al notar la marca roja en el cuello de Sufei, y su posterior comportamiento inusual, comenzó a sospechar que ella podría estar teniendo una aventura. Sus sospechas se intensificaron cuando Sufei mencionó que tenía una cena de negocios esa noche, y luego se subió a un coche de lujo, comportándose de forma íntima con ese hombre. Empezó a sentir una vaga inquietud, así que siguió a Sufei hasta el hotel. Llamó a la puerta y la vio en bata, inmediatamente consumido por la rabia, convencido de que ella estaba retozando con otro hombre a sus espaldas. Incluso la agredió. En ese momento, se oyó el sonido del agua corriendo en el cuarto de baño. Yan Elewene se abalanzó hacia la ducha, sin prestar atención al peligro. Sufei lo agarró y le exigió que admitiera su infidelidad. Justo cuando Yan Elewene estaba a punto de irrumpir,
La cortina de la ducha se abrió. Dazwan se quedó paralizado al ver a su amante dentro. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que toda esta escena había sido orquestada por su esposa. Dado que las cosas habían llegado a este punto, era totalmente imposible seguir mintiendo o ocultando la verdad. La tarea más importante ahora era elegir entre las dos mujeres. Aún no se había divorciado formalmente de Sufei, y Dinman tampoco le había dado una respuesta definitiva. Por lo tanto, Yan Elewen culpó sin dudarlo a Sufei. Dinman se había aliado con Sufei únicamente porque ansiaba desesperadamente la legitimidad. Estaba completamente segura de que Dazwan la elegiría a ella. Sin embargo, para su total consternación, Yan Elewen finalmente la abandonó. Al oír esto, Dinman seguía sin poder creerlo. Dio un paso adelante, ofreciéndole a Yan Elewen riqueza y estatus, instándole a divorciarse de Sufei y elegirla a ella. Sin embargo, Yan Elewen permaneció completamente sin palabras. Al ver esto, Sufei comentó que la persona a la que más temía ahora no era ella, sino mujeres como Dinman, que se aferraban desesperadamente. Ese comportamiento solo hacía que los hombres quisieran evitarlas a toda costa. Al oír esto, Dinman gruñó, exigiendo a Sufei que se callara. Al ver a Sufei lanzar un collar idéntico al suyo, Dinman se quedó mirando con total incredulidad. Sufei pronunció un comentario realmente mordaz: cuando mi esposa no está presente, puedo decirte que te amo. Puedo decirle a cualquiera que lo amo. Yan Elewen, desesperado por demostrar su lealtad a Sufei, rompió sus lazos con Dinman ante sus propios ojos. Dinman respondió abofeteándolo y saliendo furiosa, dando un portazo tras de sí. Posteriormente, Yan Elewen se arrodilló ante Sufei, suplicándole que lo perdonara. Sin embargo, Sufei se burló diciendo que un hombre incapaz de perdonar la infidelidad de una mujer no tenía derecho a pedir su perdón. Fue precisamente esto lo que dejó a Sufei completamente desilusionada con Dazwan. Este matrimonio estaba destinado a llegar a su fin. Inesperadamente, su hija de 6 años, al enterarse del divorcio, no podía comprender por qué sus padres se separaban. Entendía aún menos la verdadera razón detrás de la insistencia de su madre en poner fin al matrimonio. Sufei se agarró el estómago con dolor por los golpes de su hija. Cuando recuperó el sentido, Yuyu había desaparecido. Yan Elewen miró fijamente los papeles del divorcio que tenía delante. Antes de que pudiera decidir cómo responder, recibió una llamada aterrada de Sufei. Su hija había desaparecido. Inmediatamente condujo para recogerla y comenzó a buscarla. Recorrieron todas las calles y callejones. Llamaron por teléfono a los padres de innumerables compañeros de clase. Pero todo fue en vano. Al no poder localizar a su hija, Yan Elewen perdió completamente el control. Acusó airadamente a Sufei de revelarle a la niña sus planes de divorcio. De repente, Yan Elewen recordó un lugar donde podría estar su hija. Efectivamente, cuando llegaron, Yuyu estaba sentada junto al puente, perdida en sus pensamientos. Al ver acercarse a sus padres, les amenazó de forma impactante con que no se divorciaran. Al final, por el bien de su hija, Sufei decidió ceder y abandonó los trámites de divorcio. Sin embargo, Yan Elewen, aunque fingía un sincero arrepentimiento, reanudó en secreto su aventura con Dinman. Cuando Sufei recibió fotos de un amigo en las que se veía a la pareja junta de nuevo, su corazón se rompió por completo. Aunque esa mujer no hubiera sido Dinman, no sentía ninguna compasión por ella. En ese momento, decidió hacer pagar a Yan Elewen un alto precio. Al regresar a casa esa noche, Sufei fingió reconciliarse con Yanlun. Declaró que había abandonado la idea del divorcio y que tenía intención de empezar de nuevo. Sugirió organizar una fiesta para celebrar su próximo 11º aniversario de boda con sus amigos. Yan Elewen se alegró mucho y comenzó inmediatamente con los preparativos. Convencido de que ese capítulo había quedado finalmente cerrado, no era consciente de la gran sorpresa que le esperaba. El aniversario llegó rápidamente. Yan Elewen invitó a los ejecutivos y compañeros de su empresa, incluido Lilin, que creía erróneamente que Sufei había perdonado al sinvergüenza. Sin embargo, cuando Yan Elewen hizo una sincera confesión y se dispuso a besar a Sufei, ella lo esquivó fríamente y agarró el mando a distancia para encender la televisión. La pantalla mostraba fotos de la cita ilícita de Yan Elewen con Dinman. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. ¿Quién hubiera pensado que el aparentemente respetable Yan Elewen fuera capaz de tal comportamiento? Lejos de mostrar remordimiento, Yan Elewen reaccionó violentamente al ver las imágenes. Rompió el televisor y exigió saber a qué estaba jugando Sufei. En ese momento, el hermano menor de Sufei llegó al banquete. Al ver cómo trataban a su hermana, se abalanzó inmediatamente sobre el hombre desvergonzado y le propinó una buena paliza. Este aniversario de boda, que había estado lleno de bendiciones de todos, terminó en un espectáculo humillante de infidelidad. Después de que todos los invitados se marcharan, Yan Elewen montó en cólera, acusó a Sufei de arruinar su reputación y de hacer pública la aventura. Al observar su actitud impenitente, Sufei sintió que su represalia anterior había sido demasiado indulgente. Yan Elewen, sin embargo, siguió mostrándose agresivo, insistiendo incluso en que su transgresión merecía perdón y comprensión. Admitió que la aventura era culpa suya, pero afirmó que no tenía nada que ver con su amor por Sufei. Además,
Afirmó que visitar a Dinman era para poner fin a su relación. Exigió saber por qué Sufei se negaba a creerle. Ante esto, Sufei solo pudo sentir una risa amarga y burlona. Después de que Yan Elewene se marchara, Sufei guardó todos los objetos de la casa relacionados con él. Luego, sentada sola en el sofá, lloró en silencio. Inesperadamente, su hija regresó y la reprendió de inmediato. ¿Por qué no perdonas a papá? ¿Por qué lo echaste? Ante las preguntas de su hija, Sufei no supo por dónde empezar. Así se creó una brecha entre madre e hija. Yan Elewene se sentó junto al río, ahogando sus penas en alcohol, ya devastado por los golpes sufridos. Ahora se enfrentaba a un despido inminente de su empresa debido al fracaso de un proyecto de inversión. Tras este incidente, Sufei notó que había perdido el apetito y que tenía náuseas y vómitos. Se hizo una prueba, como era de esperar. La clara doble línea de la prueba de embarazo confirmó que estaba embarazada. Sufei luchó por contener su incredulidad. El amante más cercano se convirtió en el enemigo más peligroso. La hija más querida la consideraba una adversaria. Esta familia se parecía a un jarrón roto. Sin embargo, la vida debía continuar. Sufei recuperó la compostura y regresó a la empresa, donde se ocupó de los asuntos de colaboración con facilidad. Sin embargo, el inversor Bosdin la presionó para que hiciera concesiones en el contrato. Su colega Sibin, compadeciéndose de Sufei, se dirigió directamente a Bosdin y le expuso la situación. Le contó cómo la hija del jefe Din había arruinado el matrimonio de Sufei. El jefe Din se quedó completamente atónito al conocer la verdad. Como Sufei quería evitar por completo a Yan Elewene, le encargó el proceso de divorcio a su abogado. Pronto, Yan Beilun recibió la demanda de divorcio, lo que significaba que lo perdería todo. Fue precisamente esta indigencia total lo que hizo que Yan Beilun viera la publicación de Dinman en las redes sociales como un rayo de esperanza en su momento más oscuro. Deliberadamente, le contó su difícil situación a su secretaria, Suya, dándole la oportunidad de ponerse en contacto con Dinman y abordar el tema del divorcio. Efectivamente, al enterarse de la noticia, Dinman canceló inmediatamente su vuelo al extranjero y regresó a casa con su equipaje. Al ver regresar a su hija, el jefe Din comprendió al instante sus intenciones. Sin embargo, Dinman, decidida a reavivar su relación con Yan Elewene, estaba dispuesta a renunciar a los gastos de manutención que le proporcionaba su padre. En poco tiempo, Yan Beilun localizó el paradero de Dinman a través de sus redes sociales. Se esforzó por parecer completamente demacrado. Se quitó el anillo de boda y simuló un encuentro fortuito con Dinman, como era de esperar. Aunque Dinman sintió una punzada de lástima al verlo, mantuvo una actitud fría y burlona para vengarse de los agravios del pasado. Sin embargo, Yan Elewene siguió el juego. Sacó una tarjeta bancaria y declaró que contenía los 30.000 yuanes de la venta del coche, como compensación por sus defectos del pasado hacia ella. Como era de esperar, esta táctica convenció por completo a Dinman. Los dos se reconciliaron una vez más. Mientras tanto, Sufei estaba consumida por la preocupación por la vida que crecía dentro de ella. El proceso de divorcio y el tener que tranquilizar a su hija la habían dejado física y emocionalmente agotada. En el trabajo, se enfrentaba al inmenso reto de la reestructuración de la empresa. A punto de cumplir 40 años, se sentía completamente impotente. Lilin, ella misma madre soltera, la comprendía profundamente y le ofrecía sus propias experiencias como guía. Cualquiera que fuera la decisión que tomara Sufei, ella la apoyaría de todo corazón. Sin embargo, antes de que Sufei pudiera elegir su camino, sufrió un aborto espontáneo el día del divorcio, provocado por la ira que le habían infligido Yan Elewene y Dinman. Al enterarse de la pérdida de su hermana, Suje corrió a enfrentarse a Yan Elewene, pero Lilin lo detuvo. Ella intervino para evitar que él empeorara las cosas en su ira. El cuerpo de Sufei estaba demasiado débil. Necesitaba varios días más de descanso en el hospital. Lilin y Suje se turnaron para cuidarla y permanecer a su lado. Suje se sentía desconsolado por su hermana, creyendo que sus años de devoción genuina habían sido en vano. Sin embargo, Lilin consideraba una suerte que ella hubiera reconocido la verdadera naturaleza del sinvergüenza más pronto que tarde. Al menos no permanecería atrapada en una relación equivocada para siempre. Afortunadamente, Sufei tenía a su lado a familiares y amigos que la querían, lo que le daba luz en sus momentos más oscuros. Pero incluso después de que le dieran el alta y regresara a casa, la actitud de su hija seguía siendo fría y distante. Su mente estaba ocupada únicamente con pensamientos sobre su padre, sin mostrar ninguna preocupación por dónde había estado su madre durante su ausencia. No respondió al abrazo de Sufei. Fue en ese momento cuando la amiga íntima de Sufei, Emingli, se acercó de repente, llorando amargamente por la infidelidad de su marido. Sin embargo, a pesar de acudir a ella cada vez para llorar en su hombro, inevitablemente lo perdonaba. Con el tiempo, esto erosionó gradualmente la paciencia y la compasión de Sufei. En opinión de Sufei, un acto de infidelidad significaba una traición para toda la vida. Sin embargo, su amiga siempre acudía a ella para llorar después de descubrirlo. Después de aconsejarla, ella daba media vuelta y lo perdonaba de nuevo. Era imposible sentir compasión. Fue precisamente la situación de Eli la que obligó a Sufei a reabrir esa herida. Una serie de cambios dramáticos le infligieron un trauma indeleble. Lilin,
Preocupada por el estado de Sufei, pidió permiso para quedarse en casa y cuidarla, pero de repente se encontró con la puerta del baño cerrada con llave. Al abrirla, Sufei se derrumbó en los brazos de Lilin, llorando desconsoladamente. A medida que se calmaba, llegó a comprenderlo todo. En este matrimonio, no podía haber ganadores, y ella tampoco era realmente la perdedora, aunque el divorcio le rompiera el corazón. No podía vivir en el engaño. El tiempo demostró ser el mejor bálsamo para sus heridas. Lilin se alegró mucho de que Sufei hubiera encontrado la liberación y le regaló un anillo, aunque de modesto valor. Era una muestra de buena voluntad, que celebraba la nueva libertad de Sufei. Después de aquella noche de sinceras confidencias, Sufei y Lilin se convirtieron en confidentes que lo compartían todo. A la mañana siguiente, su mejor amiga volvió a llamarla. Oprimida durante mucho tiempo, decidió defenderse y pidió ayuda a Sufei y Lilin. Así, las tres mujeres formaron un equipo de venganza femenina. Localizaron al marido de Sufei y le hicieron fotos sin descanso. Sang Wei mostró inicialmente cierta moderación al ver a Sufei y las demás, pero cuando vio a su esposa detrás de ellas, se volvió agresivo al instante y amenazó con golpearla. Afortunadamente, Lilin lo sometió sin esfuerzo. A continuación, el trío llamó a la policía de tráfico para denunciar a Sang Wei por conducir bajo los efectos del alcohol. Habían vengado a su amiga por completo. La amiga juró no aguantar más en silencio y decidió recurrir a la ley para proteger sus derechos. A partir de entonces, Lilin se mudó a la casa de Sufei con su hijo, Li Kan. Ese día, después del colegio, Anluo dejó a los dos niños en la puerta de la finca antes de marcharse. Yuyu engañó a Li Kan para que se fuera primero a ver a su padre, Yan Leun, que claramente había engañado a su esposa y se había divorciado. Estaba fingiendo delante de su hija. Estas palabras hicieron que Yuyu sintiera aún más pena por su padre. Al regresar a casa, se volvió más fría con Sufei, incluso ignorándola por completo. Solo entonces Lilin se dio cuenta de que Li Kan había desaparecido. Resultó que Lilin solo había salido un momento con Sufei cuando su hijo desapareció. Sin embargo, el paradero de Li Kan seguía siendo imposible de rastrear, ya que la zona del ascensor quedaba fuera del alcance de las cámaras de seguridad. Justo cuando la familia estaba desesperada, Lilin recibió de repente un mensaje de texto de Pan Xin en el que le indicaba que no llamara a la policía, sino que fuera inmediatamente a su casa. Por la seguridad de su hijo, a Lilin no se le ocurrió otra cosa que mentir a Suge y Sufei, afirmando que habían encontrado al niño. Sufei y Suge encontraron el comportamiento de Lilin muy sospechoso. Al llegar a la residencia de Pan Xin, Lilin finalmente descubrió la verdad. Los secuestradores, al descubrir que Li Kan era el hijo ilegítimo de Pan Xin, lo habían secuestrado y exigían 3 millones de yuanes. Su principal exigencia era que no se involucrara a la policía, o matarían al niño. Pan Xin era el padre biológico de Li Kan. Cuando Lilin era estudiante universitaria, había conocido a Pan Xin. Pan Xin le había ocultado que estaba casado mientras la cortejaba. Al descubrir su estado civil, Lilin puso fin a la relación de forma resuelta. Su fuerte sentido moral le impedía participar en una conducta tan poco ética. Inesperadamente, descubrió que estaba embarazada después de dejarlo para criar al niño. Abandonó la universidad a mitad de curso y a partir de entonces vivió únicamente para su hijo. De alguna manera, Pan Xin se enteró de que Lilin había dado a luz. Envió a unos agentes para obtener una muestra de sangre de Li Kan para una prueba de paternidad. El hombre enmascarado con el que Lilin se encontró en el supermercado era un agente de Pan Xin. Consiguió obtener la muestra de sangre de Li Kan. Después de que la prueba de paternidad confirmara que Li Kan era su hijo, Pan Xin intentó negociar con Lilin para recuperar al niño, pero Lilin se negó rotundamente, insistiendo en que había cortado todos los lazos con él y que el niño no tenía ninguna relación con él. Sin embargo, Pan Xin nunca imaginó que el secuestrador sería precisamente el hombre al que había enviado. Al descubrir la identidad de Li Kan, el hombre albergó siniestras intenciones y lo secuestró para pedir un rescate exorbitante. Sufei se sentía cada vez más inquieta. El temperamento de Lilin no le permitía mantener la compostura, así que llevó a su hermano menor a investigar las cámaras de seguridad de la finca. Pronto identificaron a un sospechoso, un hombre enmascarado que llevaba una maleta. Sufei lo reconoció como el hombre que había intentado ligar con Li Kan en el supermercado unos días antes. Inmediatamente se dieron cuenta de que el niño había sido secuestrado. Lilin, momentáneamente desconcertada, decidió intentar primero el intercambio del rescate. Inesperadamente, los secuestradores eran astutos. No aparecieron a la hora acordada. En cambio, engañaron a Pan Xin para que les entregara 3 millones de yuanes por otro método. Lilin siguió directamente al hombre hasta su coche. En inferioridad numérica, sometió a ambos hombres y les exigió información sobre su hijo. Enfurecido, el secuestrador sacó una daga y se abalanzó sobre Lilin. En ese momento crítico, Pan Xin dio un paso al frente y recibió el golpe en su lugar. Justo entonces, Sufei llegó con la policía y rescató con éxito a Li Kan. Pan Xin, herido por bloquear el cuchillo, fue trasladado de urgencia al hospital. Lilin esperó ansiosa fuera del quirófano, confiando el cuidado de su hijo a Suge. Sufei percibió la profunda conexión entre Lilin y Pan Xin, y creyó que los amigos debían ser sinceros entre sí. Sin embargo, ¿cómo podía Lilin atreverse a revelarle la verdad a Sufei?
Después de mucho conflicto interno y lucha, seguía sin poder reunir el valor necesario. Sabía que el matrimonio de Sufei se había roto debido a la interferencia de una tercera persona, y ella misma era precisamente esa tercera persona en el matrimonio de Pansin. Aunque permaneció en silencio, Sufei no la culpó, tratándola como una verdadera amiga. Afortunadamente, la cirugía de Pansin salió bien y solo necesitaría descansar antes de ser dado de alta. Al día siguiente, Lilin llevó a Li Kang a visitar el hospital, dejando a padre e hijo a solas. Esto provocó un torbellino de emociones en Pansin, lo que le llevó a aprovechar el momento y hacerle una petición inoportuna a Lilin. Justo cuando Lilin dudaba en responder, el jefe Din y su hija llegaron para visitar a Pansin. Desde que Lilin había descubierto el verdadero carácter de Dinman, su relación se había vuelto cada vez más distante. Sin embargo, Dinman no veía ningún defecto en sí misma, sino que salpicaba sus palabras con sutiles pullas dirigidas a Lilin. Convencida de que lo entendía todo, Dinman consideraba que Lilin no tenía derecho a darle lecciones. Lilin le respondió directamente que no era digna de ser mencionada en la misma frase. Ella había sido engañada en el pasado y ahora no podía aceptar que un hombre casado se convirtiera en el padre de su hijo. Instó a Dinman a que se distanciara de Yan Beilun de inmediato, ya que ese hombre era fundamentalmente malo. Sin embargo, Dinman, ya atrapada por las dulces palabras de Yan Leun, no prestó atención a sus palabras. Justo cuando Lilin pensaba que su relación con Pansin había terminado, Pansin, inesperadamente, aprovechó su posición para amenazar a Sufei y que ella le ayudara. Ordenó a Sufei que convenciera a Lilin para que llevara a su hijo a ver a su padre, que estaba gravemente enfermo. Sin embargo, Sufei consideraba desde hacía tiempo a Lilin su confidente más íntima. Después de pensarlo mucho, decidió rechazar la petición de Pansin. Lilin, desesperada por salvar la empresa de Sufei de la quiebra, aceptó inmediatamente la demanda de Pansin. Esto se debía a que la empresa de Sufei había firmado un acuerdo basado en el rendimiento con Pansin, que era un inversor, con la fecha límite acercándose y los estrictos objetivos de rendimiento aún lejos de alcanzarse. Además de los 3 millones de yuanes que Yan Leun aún le debía, no tuvo más remedio que considerar hipotecar su casa para obtener un préstamo. Lilin, plenamente consciente de la difícil situación de Sufei, envió un mensaje directo a Pansin aceptando su petición. Al día siguiente, de camino a la residencia de ancianos, Pansin se jactó ante Lilin de su imperio empresarial. Tan arrogante como siempre, sin el menor cambio en su comportamiento. Esto llevó a Lilin a recordar sus días universitarios, cuando conoció a Pansin en una charla de reclutamiento corporativo. Joven e ingenua entonces, rápidamente quedó cautivada por su encanto maduro y perspicaz, y poco a poco se enamoró profundamente. Sin embargo, la mujer que era ahora se parecía poco a su yo anterior, y rechazaba con desdén las grandes ambiciones. Después de que el niño conociera al padre de Pansin llevó a Lilin y a su hijo a casa, deseoso de observar sus condiciones de vida. Incluso contempló cómo hacer que su hijo fuera reconocido como parte del linaje familiar. Lilin seguía sin darse cuenta de sus intenciones, creyendo que esta sería su última interacción. El jefe Din concertó una reunión privada con Yan Leun y le ofreció una suma considerable para convencerlo de que dejara a su hija. Yan Leun, naturalmente, se negó rotundamente. Sin embargo, las palabras posteriores del jefe Din lo dejaron completamente atónito y humillado. Aunque me niego rotundamente a dar mi consentimiento a vuestro matrimonio, no me opondré a que salgáis juntos. Una chica debe soportar a algunos hombres desagradables antes de madurar, ¿no crees? El jefe Din había dado por sentado que Yan Leun se echaría atrás. Sin embargo, para su total sorpresa, Yan Leun acompañó a su hija directamente a su casa. Desesperado por casarse con alguien rico, Yan Leun se humilló para ganarse el favor del jefe Din. Sin embargo, el jefe Din consideraba a Yan Leun un hombre desvergonzado. Creía que Yan Leun solo estaba con su hija por la fortuna y el estatus de su familia. Sin embargo, Dinman, completamente consumida por la pasión, seguía ajena a todo, considerando la postura de su padre totalmente irracional. Entre ellos estalló una fuerte discusión sobre Yan Leun, que terminó en una amarga discordia. El jefe Din nunca imaginó que su interferencia alimentaría inadvertidamente la rebeldía de su hija. Sin dudarlo, ella vendió la galería de arte para saldar las deudas de Yan Lun. Incluso declaró que, a partir de entonces, sus activos serían de propiedad conjunta. Al oír esto, Yan Leun fingió emoción y abrazó a Dinman. Esa sola palabra, esposa, atrapó por completo a Dinman. Mientras tanto, Pansin llevó a Lilin a la residencia de Sufei. Suje percibió al instante la naturaleza inusual de su relación. Para reafirmar su derecho, declaró deliberadamente su interés por Lilin en presencia de Pansin. Esto dejó a Pansin profundamente inquieto. No toleraría bajo ningún concepto que ningún otro hombre se acercara a Lilin. Esa misma noche, descubrió que Suje era la maestra de jardín de infancia de Li Kang y concertó una reunión con el director del jardín de infancia. Sin embargo, justo cuando todo parecía encajar, un hombre buscó a Sufei. Este hombre era el director de un sitio web de búsqueda de pareja. Resultó que Sufei había visto anteriormente al marido de su mejor amiga anunciando que buscaba pareja en una
plataforma de este tipo, y se había quejado a Sibin de estos sitios web sin escrúpulos. Sibin utilizó entonces tácticas técnicas y promocionales para arruinar la reputación del sitio web. El director de la página web, Jack Ai, se vio obligado a reunirse personalmente con Sufei. Jack Ai le explicó sus intenciones: resolver las hostilidades de forma amistosa y evitar que el asunto se agravara. O bien Queen Company les compensaría por sus pérdidas, o bien las dos empresas colaborarían. Sin embargo, Sufei rechazó ambas soluciones. Justo cuando estaba a punto de marcharse, Din Man se acercó a ella del brazo de Yan Beilun. El desvergonzado Yan Leun, al ver a Jack Ai junto a Sufei, se burló de ella, llamándola mujer frívola. No mostró ninguna vergüenza, a pesar de ser él quien había engañado. Sin embargo, Sufei no era de las que se dejaban intimidar. Respondió inmediatamente, acusando a la pareja de confabularse y de no ser dignos de ser mencionados en el mismo contexto que ella. Jack Ai, que estaba cerca, inicialmente no tenía intención de involucrarse, pero al discernir la naturaleza de la relación entre los tres, ya no pudo soportar la postura vil y agresiva de Din Man y Yan Lun. Estas palabras llenaron a Din Man de furia, sin dejarle ninguna salida para su ira. En consecuencia, perdió todo interés en probarse vestidos de novia. Yan Leun se dio cuenta de que esto era inaceptable. Habiendo finalmente enganchado a una mujer rica, necesitaba casarse con ella rápidamente. Después de todo, ahora estaba sin un centavo y sin trabajo, dependiendo completamente de la mujer que tenía delante. Esto apaciguó instantáneamente a Din Man. Sin embargo, a pesar de ser él quien se había desviado, cuando vio a Sufei y Jack Ai discutiendo fuera de la ventana, de repente se sintió como la víctima. De vuelta a casa, Din Man, que se había calmado antes, encontró en la maleta de Yan Leun unos trajes a juego para los tres. Furiosa, se enfrentó a él y le preguntó si todavía sentía algo por Sufei. Yan Leun, un mentiroso habitual, se mantuvo completamente sereno, cogió la ropa y la tiró directamente a la basura, alegando que debían de haberla metido accidentalmente mientras hacía las maletas. Al mismo tiempo, le mostró a Din Man el escritorio de su ordenador, insistiendo en que estaba trabajando duro por su futuro. Esta explicación disipó al instante las sospechas de Din Man. Justo cuando estaban intimando, Sufei llamó de repente, presionándole por los 3 millones de yuanes. Yan Leun le dio una respuesta superficial antes de colgar. Así, Din Man se enamoraba más con cada cariño de Yan Leun, olvidando por completo que la mala capacidad de Yan Leun para invertir era de sobra conocida en el sector. Después de que Pan-Sin se reuniera con el director, este advirtió inmediatamente a Suje que se mantuviera alejado de los padres, pero Suje consideraba profundamente ofensiva la excesiva interferencia de la escuela en su libertad romántica. Después del trabajo, Suje compró un ramo de flores con la intención de confesar sus sentimientos a Lilin. Por desgracia, la alergia al polen de Lilin hizo que la confesión fracasara antes incluso de comenzar. Sin desanimarse, invitó a ambos a jugar en la cama elástica durante el fin de semana. Más tarde, aprovechando el momento, reunió el valor para confesarle sus sentimientos. Sin embargo, después de hablar, Lilin permaneció en silencio. Al inclinarse hacia ella, descubrió que se había quedado dormida. En realidad, Lilin había oído las palabras de An Luo hacía tiempo y comprendía sus sentimientos, pero en su estado actual, no podía responder, así que fingió estar dormida. Al ver que Suje no cedía, el director informó a Sufei. Sufei convocó a su hermano a la empresa y le advirtió que abandonara su intento de conquistar a Lilin. No era que pensara que Lilin no era lo suficientemente buena para su hermano, era porque Lilin necesitaba centrarse en la dirección de su vida, no en una relación romántica. Sin embargo, Suje seguía convencido de que podía ofrecerle a Lilin un futuro mejor. Incluso sospechaba que Pan-Sin se estaba entrometiendo en la vida de Lilin, incluso organizando su ascenso a asistente. Ante las sospechas de Suje, Sufei optó por el silencio. Este silencio equivalía a un reconocimiento tácito. Justo cuando Sufei cogió su taza para prepararse un café, descubrió a Lilin de pie en la puerta. Sin decir nada, Lilin se dio la vuelta y se marchó. Sufei, que no quería perder a esta amiga, buscó a Lilin para preguntarle sobre su relación con Pan-Sin. Sin embargo, Lilin no estaba dispuesta a revelarlo todo. Pero cuanto más se contenía, más crecía el malentendido de Sufei. Pan-Sin se acercó a Lilin una vez más, buscando recuperar la custodia de su hijo. Naturalmente, Lilin se negó. Así, para obtener acceso legítimo a su hijo, Pan-Sin invirtió en su guardería. Cuando la guardería organizó una excursión de primavera, Pan-Sin, como patrocinador del evento, participó naturalmente. No solo se acercó deliberadamente a Li Kan, sino que también reveló su relación con Li Kan a Suje. Al oír esto, Suje lo encontró totalmente insoportable. Se enfrentó directamente a Lilin y le exigió la verdad. Para no hacer perder el tiempo a Suje, Lilin admitió con bastante frialdad que en el pasado había sido la amante de alguien. A decir verdad, Lilin aún sentía cierto afecto por Suje. Sin embargo, no era suficiente para reunir el valor necesario para iniciar una nueva relación. La gran diferencia de edad hacía que la infantilidad y la exuberancia de Suje no le proporcionaran ninguna
sensación de seguridad. Lo que nunca imaginó fue que Suje se vería obligado a dimitir por su culpa. Inmediatamente informó a Sufei de la destitución de Suje. Sufei sabía que Pan Xin estaba detrás de todo, pero, como mayor inversora de la empresa, no tenía poder para intervenir. Al fin y al cabo, siempre se podía encontrar otro trabajo, pero Lilin juró que Pan Xin lo pagaría caro. Mientras tanto, la esposa de Pan Xin, Wu Yuan, regresó del extranjero con su hija. Esta noticia pilló a Pan Xin desprevenido, pero no tuvo más remedio que ir a recogerlas personalmente al aeropuerto. Después de haber vivido separados durante años, con su hija residiendo con su madre, ella no sentía mucho afecto por Pan Xin. Pan Xin, del mismo modo, no sentía un profundo apego por esta niña y prestaba poca atención a su actitud. Esa noche, organizó deliberadamente un banquete para dar la bienvenida a su esposa e hija, al que invitó a los accionistas de la empresa. Sin embargo, a su hija no le gustaban ese tipo de ocasiones. Rápidamente se excusó para reunirse con sus amigos, lo que sumió a la reunión en un ambiente incómodo. Sin embargo, los matrimonios de la alta sociedad difieren de los de la gente común. El regreso de Wu Yuan no era para reconectar con su marido, sino para reclamar su parte de la herencia de la empresa. El hecho de que Pan Xin se hubiera fijado deliberadamente en Suje había traspasado finalmente los límites de Lilin. Al día siguiente, se enfrentó a él en la empresa y le exigió que se mantuviera al margen de su vida. Inesperadamente, Pan Xin intentó persuadir a Lilin para que volviera con él con la niña, sin darse cuenta del daño que esto causaría a ambas mujeres. Mientras Pan Xin siguiera casado, Lilin sería para siempre una tercera parte ilegítima. Li Kang también soportaría el estigma de ser un hijo ilegítimo. Por lo tanto, Lilin rechazó rotundamente a Pan Xin, y le amenazó con que, si seguía acosándola, revelaría la verdad a su esposa, Wu Yuan. Justo cuando estaban discutiendo, Wu Yuan llegó de repente a la empresa. Temiendo ser descubierto, Pan Xin mintió diciendo que Lilin estaba allí para una entrevista de trabajo y le lanzó una mirada de advertencia. Aunque hervía por dentro, Lilin reprimió su ira y ocultó la verdad. Yan Lewen obtuvo una modesta ganancia en el mercado de inversiones y rápidamente le devolvió 3 millones a Sufei. Luego le entregó los 2 millones restantes a Din Man. Aprovechando su momento de felicidad, Yan Lewen le propuso conocer a sus padres para hablar del matrimonio. Sin dudarlo, Din Man aceptó llevarlo a su casa, para asegurarse la aprobación del jefe Din para su matrimonio. Llegó incluso a fingir que estaba embarazada. Esto aterrorizó por completo al jefe Din. Yan Beilun, al ver la situación, se apresuró a aclarar que Din Man estaba bromeando. Luego le suplicó sinceramente al jefe Din que le diera una oportunidad. Sin embargo, a pesar de que Yan Beilun volvía a estar soltero y poseía cierta perspicacia para las inversiones, su carácter seguía sin ganarse la confianza del jefe Din. Al final, sin embargo, no pudo resistirse a los deseos de su hija y accedió al matrimonio. La condición previa era que la pareja no pudiera registrar su matrimonio. Yan Lewen se tragó su orgullo y aceptó las condiciones del jefe Din. A cambio, él puso su propia condición, ser contratado por el grupo LG, por el futuro de su hija. El jefe Din aceptó. Desde su divorcio de Sufei, la vida aparentemente glamurosa de Yan Lewen no había sido más que una carga de humillación. Su dignidad yacía pisoteada en la cuneta, y culpaba a Sufei de todas sus desgracias. Al salir del bar después de beber, vio a Sufei cerca. Sufei simplemente se dio la vuelta, sin querer reconocerlo. Sin embargo, Yan Lewen se negó a dejarla ir y la tiró persistentemente. En ese momento, Lilin llegó a tiempo para intervenir. Yan Lewen arremetió contra Lilin, lanzándole insultos, como no puedes ponerle las manos encima a Pan Xin. Te dedicas a destrozar las familias de los demás. Incapaz de soportar sus insultos, Sufei dio un paso adelante y le abofeteó. Yan Lewen respondió golpeando a Sufei. Al ver su descarada agresión, Lilin agarró una botella, dispuesta a romperla sobre su cabeza. Le acusó de ser incapaz de controlar sus instintos más básicos y le preguntó, ¿cuándo me engañabas? ¿Alguna vez pensaste que llegaría este día? Justo cuando Yan Lewen se disponía a replicar, el dueño del bar intervino, rompiendo el tenso enfrentamiento. Después de que Yan Lewen se marchara, Sufei se disculpó con Lilin. Las dos se dirigieron a un restaurante cercano para tomar un tentempié nocturno. Lilin aprovechó el momento para confesarle a Sufei su historia con Pan Xin. Admitió haber sido engañada por Pan Xin durante la universidad. Al descubrir la verdad, rompió decididamente todos los lazos y se mudó lejos. Sufei sintió una profunda compasión por ella al escuchar esto. Sus rencores mutuos se disiparon por completo, convirtiéndolas en confidentes que conocían los secretos más íntimos de la otra. Sin embargo, inesperadamente, Din Man invitó a Sufei a la boda específicamente para demostrar que ella era más adecuada para Yan Lewen que ella. No solo eso, sino que Lilin y Yakai también recibieron invitaciones. El día de la boda, Sufei inicialmente planeó asistir con toda pompa, pero después de pensarlo detenidamente, optó por un atuendo más discreto. Yan Lewen se sorprendió visiblemente por su presencia. El jefe Din se quedó desconcertado por la aparición de Sufei. Yakai se acercó,
le pasó un brazo por los hombros, y declaró abiertamente que eran amantes. Esta declaración disipó al instante las dudas del jefe Dean, mientras que enfureció a Jan Lewen hasta el infinito. Numerosos invitados llegaron según lo previsto, incluidos Pan Xin y Wu Yuan. Lilin permaneció impasible al ver a la pareja, mientras sonaba la marcha nupcial. Din Man y Jan Lewen intercambiaron anillos, en medio de las bendiciones de los invitados. Se unieron en matrimonio. Sin embargo, mientras abrazaba a Jan Lewen, no pudo resistirse a lanzar una sonrisa desafiante a Su Fei. Sin embargo, no le importó lo más mínimo. Después de la ceremonia, Ya Kai se encontró con Jan Lewen en el baño. Su intercambio estuvo cargado de tensión. Jan Lewen aprovechó la distracción momentánea de Ya Kai para empujarlo de cara contra el lavabo. Ya Kai, naturalmente, no era de los que se quedaban de brazos cruzados ante un trato así. Después de beber un trago para calmar sus nervios, se abalanzó sobre Yan Lun. A la vista de todos los invitados, le lanzó acusaciones de inconstancia e infidelidad, declarando que Din Man aún no podía olvidar a su exmujer. La interrupción de Ya Kai convirtió la boda en el hazmerreír de todos. Pan Xin, incapaz de soportar el espectáculo, se excusó y se marchó. Lilin ya había intercambiado saludos con Wu Yuan y se había cambiado los datos de contacto antes del arrebato de Ya Kai. Mientras tanto, Sibin trajo a unos colegas disfrazados de novios para reforzar la presencia de Su Fei. Rodeada por 3 impostores, Su Fei se sentía completamente indefensa. Sin embargo, durante los brindis, Jan Lewen no pudo resistirse a hacer un comentario sarcástico. Sus palabras dejaron a la pareja sin palabras, obligándolos a marcharse avergonzados. Después de la ceremonia, el jefe Din regresó a casa y descargó su furia sobre Jan Beilun. También le reveló a Din Man la verdad sobre por qué no podían registrar su matrimonio. Sin embargo, Din Man siguió defendiendo a Jan Beilun, incluso discutiendo con su padre. Llegados a este punto, el jefe Din ya no deseaba intervenir, dejándola tomar su propia decisión. La farsa de la boda diurna no había empañado en lo más mínimo el ánimo de Din Man y Yan Lun. Sin embargo, en cuanto a las palabras de Ya Kai, Din Man seguía albergando sospechas sobre Yan Lun. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que su relación con Su Fei seguía siendo ambigua. Ambos tenían sus propios intereses ocultos. Jan Lewen solo había estado con Din Man por motivos económicos. Su vínculo con Su Fei, desde la universidad hasta el matrimonio y los hijos, era auténtico. Ver a Ya Kai y Su Fei tan íntimos en la boda le dejó un sabor amargo en la boca. Sin embargo, para apaciguar a Din Man, enterró todas sus emociones. Ya Kai acompañó a Su Fei a un puesto de barbacoa al borde de la carretera. Al verla ahogar sus penas en alcohol, sintió una punzada de compasión por su difícil situación. En poco tiempo, Su Fei estaba completamente borracha, totalmente perdida en el mundo, sin recordar el camino a casa. Sin otra opción, Ya Kai activó primero la función de grabación de su teléfono para demostrar su inocencia y luego llevó a Su Fei a un hotel para que descansara. A la mañana siguiente, Su Fei se despertó y se encontró en pijama con Ya Kai tumbado a su lado. Tenía la mente en blanco, incapaz de recordar lo sucedido la noche anterior. Temiendo que Ya Kai hubiera tomado fotos, agarró su teléfono, le abrió los ojos, lo desbloqueó mediante reconocimiento facial y revisó el álbum. No se dio cuenta de que Ya Kai ya se había despertado. Luego fue al baño a investigar. Al ver que estaba lleno de fotos de comida deliciosa, finalmente se relajó. Sin embargo, cuando se vistió y le devolvió el teléfono con cautela, Ya Kai había desaparecido de la cama. Para evitar ser descubierta, recogió sus cosas y se preparó para marcharse. Pero Ya Kai, que estaba desayunando, la interceptó. Su Fei tenía la intención de que él olvidara los acontecimientos de la noche anterior. En cambio, él se burló de ella sin piedad. En un ataque de ira, ella le aplastó la mano con una silla y salió de la habitación. Creía que nunca volvería a encontrarse con Ya Kai. Sin embargo, al ver las prometedoras perspectivas de la página web de citas que él gestionaba, lo buscó una vez más para hablar de una posible colaboración. Inesperadamente, Ya Kai renegoció los términos y exigió un reparto del 70 al 30 a su favor. Sin decir una palabra, Su Fei se marchó inmediatamente. Después de que Lilin obtuviera los datos de contacto de Wu Yuan, se ofreció a convertirse en su entrenadora personal. Llegó a la residencia de los Pan tal y como habían acordado. La criada de la familia Pan, confundiéndola con una visitante de Pan Xin, le informó inmediatamente de que Pan Xin no estaba en casa y le sugirió que volviera otro día. En ese momento, Wu Yuan salió y acompañó a Lilin al interior, dejando a la criada completamente perpleja. Después de su entrenamiento, cuando Lilin se disponía a marcharse, se encontró con Pan Xin, que regresaba a casa con su hija. La perspicaz Yuin se dio cuenta rápidamente del inusual y profundo afecto en la mirada de su padre hacia Lilin. Intuyendo que algo no iba bien en su relación, advirtió en privado a su madre que tuviera cuidado de no traer problemas a casa. Sin embargo, Wu Yuan siguió sin preocuparse en absoluto. Mientras tanto, Pan Xin se puso en contacto con Lilin de forma proactiva, y le advirtió que no pusiera a prueba sus límites repetidamente. Por desgracia, el exceso de confianza de Lilin la llevó a juzgar mal su posición en el corazón de Pan Xin. Lejos de ceder a las amenazas de Lilin,
Él ordenó al jefe Dean que acelerara la adquisición de la empresa de Sufei. Posteriormente, el jefe Dean comenzó a obstaculizar a Quinn Company con diversos pretextos, exigiendo que garantizaran más de 1 millón de nuevos usuarios durante el primer mes desde el lanzamiento. Incapaz de soportarlo más, Li-Lin le confesó a Sufei que el objetivo actual de Pansin era en realidad el mismo. Para resolver esta crisis, Sufei no tuvo más remedio que rebajar su postura, invitando a Yakai a cenar y aceptando un reparto de beneficios del 60 al 40. Al observar el entusiasmo de Sufei por colaborar, Yakai dedujo rápidamente que su empresa podría estar plagada de problemas internos. Aprovechando el impulso, Sufei organizó una fiesta de lanzamiento offline. Gracias al esfuerzo colectivo, el nuevo software desarrollado por WW Company finalmente se puso en marcha. En combinación con el evento de membresía offline de Yakai, cumplieron con las exigencias del jefe Dean. Al ver el agotamiento de todos, Li-Lin se sintió profundamente arrepentida. Tras años de experiencia en el mundo empresarial, Sufei instó a Li-Lin a reconocer la verdadera naturaleza de Pansin. No fue hasta que Sufei vio el vídeo en su teléfono cuando se dio cuenta de que realmente había malinterpretado a Yakai, al recordar cómo había pagado su amabilidad con una lesión ayer, rompiéndole la mano. Se sintió aún más arrepentida. Para disculparse, compró especialmente el desayuno para Yakai como gesto de compensación. Yakai lo aceptó con la conciencia tranquila, comiendo su pan sin poder reprimir la sonrisa en sus labios. Desde que Jan LeWene se unió a LG Corporation, había estado pasando los días sin hacer nada. Al enterarse de que LG planeaba adquirir la empresa de Sufei, presentó una propuesta al jefe Dean, ansioso por unirse al proyecto. El jefe Dean, comprendiendo sus motivos, lo rechazó por motivos de conflicto de intereses. Sin embargo, Jan LeWene no iba a dejar pasar esta oportunidad de humillar a Sufei. En su lugar, se dirigió al presidente de la empresa, Pansin, en busca de una oportunidad. Pansin, que ya tenía la intención de atacar a Sufei debido a la participación de Li-Lin, aceptó de buen grado. Así, dos hombres con agendas ocultas estaban a punto de unir fuerzas contra la empresa de Sufei. Al regresar a casa después del trabajo, Jan LeWene descubrió que el jefe Dean estaba renovando su nuevo piso. Sin otra opción, la pareja tuvo que volver temporalmente a su antiguo apartamento. Este piso estaba justo debajo de la residencia de Sufei. Mientras tanto, Sufei continuaba su batalla intelectual con su hija. Cuando Sufei le prohibió comer aperitivos o ver la tableta, la niña se reveló desafiante. Incluso declaró que Sufei no podía cuidarla tan bien como su padre. Estas palabras hirieron profundamente a Sufei. Esa noche, Yuyu bajó las escaleras y se topó con la fotografía de boda de su padre y su madrastra, y siguiéndola por curiosidad, al no haber informado a Sufei de antemano, este casi accidente le hizo temer que su hija se hubiera perdido. Mientras tanto, Yuyu estaba en casa de Jan LeWene, quejándose de lo horribles que eran sus fotos. Pero Dinman no se enfadó. En cambio, aprovechó el momento para hablar bien de sí misma. Aunque Jan LeWene no era un buen marido, sin duda era un buen padre. Al ver a los dos discutir, Jan LeWene intervino rápidamente. Señaló que, si no fuera por Dinman, no tendría un lugar donde vivir ni la oportunidad de volver. Si su hija fuera a vivir con él en el futuro, tendría que llevarse bien con Dinman. En ese momento, los de la mudanza bajaban las escaleras. Sufei, que había bajado a buscar a su hija, oyó la voz de Jan LeWene y se dio cuenta al instante de que su hija estaba allí. Entró corriendo, agarró a Yuyu para llevársela, y acusó a Jan LeWene de llevarse a su hija sin su consentimiento. Declaró que, si volvía a ocurrir, lo denunciaría a la policía. De vuelta a casa, Yuyu se tumbó en la cama y lloró en silencio. Al verla así, Sufei se sintió incómoda e intentó hablar con ella con delicadeza. Madre e hija resolvieron sus diferencias y acordaron que Sufei sería informada antes de cualquier visita futura. A Jan Beilun. A la mañana siguiente, LG Corporation envió representantes para negociar con Sufei. Sufei y Yakai esperaban al jefe Dean, pero se sorprendieron al encontrar a Jan Beilun en su lugar. Jan Beilun apenas había llegado a la empresa cuando lanzó una severa advertencia a Sufei. La inmensa presión de ventas dejó a Sufei y Yakai abrumados. Al enterarse de esto, Li-Lin accedió a aparecer en material promocional para ayudar a la empresa a superar la crisis y asegurar los indicadores de rendimiento a corto plazo de WW Company, con la condición de que llevara un casco para ocultar su rostro. Gracias al esfuerzo colectivo de todos, las cifras se dispararon al instante. Mientras tanto, después de que Li-Lin rechazara a su G, él trajo a una nueva novia para provocarla, pero Li-Lin no se impresionó en absoluto. En cambio, Suje hizo alarde deliberadamente de su afecto en su presencia. Incluso Sufei pudo ver las tácticas desleales que se estaban utilizando, no queriendo que Suje hiciera perder el tiempo a una chica solo para provocarla. Li-Lin se enfrentó directamente a la pareja y le dijo a Xiao Kui sin rodeos que ella y Suje no tenían ninguna relación. Ahora ella estaba presente únicamente como madre para dar su bendición. Al oír esto, Suje entró inmediatamente en pánico. Mientras tanto, Sufei se sentó cerca observando el espectáculo, maravillándose interiormente por la magistral actuación de Li-Lin. Tal y como Sufei había previsto,
Suhe y Xiao Kui no eran realmente una pareja. Se trataba simplemente de Xiao Kui siguiendo el juego para poner a prueba los sentimientos de Lilin. ¿La condición? Una motocicleta como pago. Esa tarde, Yan Leon regresó a Queen Company para buscar a Sufei. A través de la ventana, vio a Yakai en el edificio de enfrente. Enfurecido, agarrado al cuello de Sufei, sospechaba que ella le había sido infiel durante su matrimonio. Sufei respondió con desdén. Yakai percibió la hostilidad de Yan Leon. Temiendo que pudiera hacer daño a Sufei, se precipitó al interior de la oficina. Afortunadamente, resultó ser una falsa alarma. Yan Leon expuso entonces su propósito directamente, ordenando a Queen Company que suspendiera toda cooperación con Lilin. Inesperadamente, Yan Leon bloqueó el presupuesto de WW Company para asegurarse la cooperación de Queen Company. Sin otra opción, Sufei pidió ayuda a Yakai para cubrir los fondos. Sin dudarlo, Yakai le transfirió el dinero y declaró que asumiría toda la responsabilidad del proyecto. Pronto, WW Company iba a celebrar un evento offline para conocer al público. Lilin, como musa de WW Company, estaba lista para encontrarse con el público. Justo antes de que comenzara el evento, Suhe le reveló toda la verdad a Lilin y le confesó sus sentimientos una vez más. Esta vez, Lilin abrió su corazón. Le prometió a Suhe que le contaría todo después de que concluyera el evento. Sin embargo, la llegada de un invitado no deseado lo echaría todo por tierra. Mientras Lilin y Suhe actuaban en el escenario, un hombre interrumpió abruptamente la música y se presentó como el exmarido de Lilin. Aunque Lilin se había preparado para ello, se sentía demasiado avergonzada para mirar a Sufei y a los demás. Presentó su renuncia, se preparó para marcharse y se comprometió a cubrir todas las pérdidas. Sin embargo, Sufei tenía la mente en otra parte. Animó a Lilin a que se recompusiera, y le aseguró que juntas podrían afrontar cualquier problema. Finalmente, Lilin confesó la verdad. Después de que Lilin y Pansin comenzaran su relación, pronto descubrió que estaba embarazada. Lo que nunca imaginó era que Pansin ya estaba casado. Pero para entonces, ya estaba embarazada de 6 meses. Fiel a sus principios, no pudo tolerar esta situación y compró un billete para volver a casa esa misma noche. Por casualidad, se encontró con su antiguo compañero de clase Simao en la estación. Para inscribir al niño en el registro civil, Lilin decidió casarse con Simao. Sin embargo, después de dar a luz, Simao cambió inmediatamente de actitud y empezó a utilizar al niño para extorsionarle con frecuencia. Incapaz de soportarlo, Lilin decidió poner fin al matrimonio. Pero, fuera donde fuera, Simao la encontraba. Los rumores negativos sobre Lilin proliferaron, y algunos incluso aprovecharon la controversia para difundir mentiras maliciosas. Esto sumió a Lilin y a la empresa de Sufei en una crisis de escándalo. Convencido de que Yan Leon estaba detrás de todo ello, Sufei ordenó una investigación nocturna sobre los antecedentes de Simao. Como era de esperar, Yan Leon llegó al día siguiente y aprovechó la oportunidad para ejecutar su plan de adquirir Queen Company. Para apaciguar temporalmente a Yan Leon, Sufei fingió debilidad ante él, y declaró que presentaría su dimisión y admitiría su arrepentimiento por el divorcio. Yan Leon, satisfecho y engreído, accedió a dar a Sufei una semana para abandonar la empresa. Toda esta muestra de debilidad era un plan preestablecido entre Sufei y Yakai, para encontrar rápidamente pruebas de la connivencia de Simao mientras Yan Leon bajaba la guardia. Mientras tanto, Lilin llevó a Li Kang a la guardería. Inesperadamente, otros padres la reconocieron, la rodearon y la insultaron. Afortunadamente, Suhe llegó rápidamente y se la llevó. A pesar de los rumores, Suhe mantuvo su confianza total en Lilin. Declaró que nunca la abandonaría, pasara lo que pasara. Sin embargo, Pansin se acercó de nuevo a Lilin y la instó a llevarse al niño al extranjero. Afirmó que solo ella podía resolver la crisis de Queen Company. Lilin no respondió inmediatamente a estas palabras. A medida que la crisis se agravaba, los internautas llevaron a cabo una campaña de doxing, revelando la identidad y la dirección de Lilin. Esto la obligó a huir de su casa y buscar refugio temporal en la residencia de Suhe. Además, ni la empresa de Sufei ni la de Yakai salieron indemnes. Una campaña de boicot a nivel nacional exigió que se retirara el software de WW Company. Decidida a no involucrar a Sufei, Lilin resolvió aceptar la propuesta de Pansin. Su condición era que LG Group cancelara su acuerdo basado en el rendimiento con Queen Company. Tras un momento de vacilación, Pansin aceptó. Esa noche, Lilin buscó a Sufei para tomar unas copas. Sin embargo, nunca encontró el valor para revelarle su inminente partida. Al día siguiente, Pansin llevó a Lilin y a su hijo al aeropuerto, y le pidió a la niñera que los acompañaba que le informara directamente de cualquier novedad. Pero después de que Pansin se marchara, Lilin decidió quedarse y capear el temporal con Sufei. Confesó todo al público a través de una retransmisión en directo. En lugar de soportar el desprecio y la difamación públicos, decidió desvelar su pasado. Fuera correcto o incorrecto, dejaba que se juzgara. Las investigaciones posteriores de Yakai y Sufei revelaron que Simao había estado residiendo en una habitación privada reservada por Zoudon. Zoudon, a su vez, era el adjunto de Yan Beilun. Sin duda,
Había intereses ocultos en juego. Yakai se hizo pasar por Zhou Dong para reunirse con Simao. Su Fei y Sibin editaron las grabaciones de Yan Beilun. Reproducir las grabaciones por teléfono a Simao alivió sus sospechas. Yakai se reunió con Simao y le sonsacó la verdad. Inesperadamente, se reveló que Simao era el topo de Pansin infiltrado junto a Lilin hacía años. Lilin entonces salió en directo para compartir públicamente su terrible experiencia. La opinión pública cambió rápidamente, con un apoyo y un ánimo abrumadores para Lilin. Lilin, que ya no podía seguir aguantando en silencio, buscó a Wu Yuan para confesarle la verdad. Al principio, Wu Yuan supuso que había venido a reclamar sus derechos. Sin embargo, Lilin declaró que nunca había tenido la intención de destruir la familia de otra persona. Solo la insistencia de Pansin en quedarse con el niño la había obligado a dar ese paso. Esperaba que Wu Yuan la ayudara. Mientras hablaban, Pansin, que había recibido la noticia, corrió a casa presa del pánico. Al ver a Lilin, se quedó paralizado por la sorpresa. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y afirmó falsamente que Lilin lo había estado persiguiendo insistentemente. Wu Yuan le presentó a Lilin dos opciones: o bien coger el dinero y huir con el niño lejos, o bien dejar al niño en esa casa. Al oír esto, Lilin se sintió completamente desanimada. Nunca imaginó que Wu Yuan, como mujer, pudiera tolerar hasta tal punto las acciones de su marido. Cualquier remordimiento que le quedara desapareció por completo. Declaró que nunca se rendiría y que lucharía contra ellos hasta el final. En ese momento, Suje la esperaba en la puerta. Después de que Lilin se marchara, Pansin llamó a Yan Lewen y le ordenó que silenciara a Simao por completo, por cualquier medio necesario. Yan Lewen escuchó, con la cabeza palpitando. Al regresar a casa esa noche, encontró a Dinman y Yuyu en medio de una fuerte discusión. Yuyu, al ver regresar a su padre, acusó inmediatamente a Dinman de haberla golpeado. Aunque Yan Lewen no era un buen marido, sin duda era un buen padre. Al enterarse de que su hija había sido acosada, reprendió inmediatamente a Dinman sin pensarlo dos veces. Esta reprimenda dejó a Dinman completamente atónita. Nunca imaginó que el hombre al que consideraba su verdadero amor la trataría así. Ella respondió bruscamente: «Esta es mi casa, ni tú ni tu hija podéis pisotearme». Al oír esto, Yan Lewen sintió un deseo desesperado de arremeter contra Dinman. Sin embargo, sabía que aún no era el momento de quemar las naves, por lo que se obligó a tragarse su rabia y ofrecer una disculpa. Dinman, enamorada, pronto se calmó y volvió a mostrarse complaciente. En ese momento, llegó Su Fei, pero su hija se negó a volver con ella. Al día siguiente, la empresa de Pansin iba a salir a bolsa. Sin embargo, el accionista Wu Yuan, que seguía resistiéndose por el asunto de Lilin, se negó obstinadamente a firmar. Sabiendo que el jefe Din era hombre de Wu Yuan, Pansin lo buscó para mantener una conversación privada. Presentó un contrato con un proveedor en el que se indicaba claramente que Dinman era el representante legal, alegando que el jefe Din abusaba de los privilegios de la empresa para su beneficio personal. Lo despidió. Todo esto había sido orquestado por él y Yan Lun. Con el jefe Din fuera, Yan Lewen asumió naturalmente su puesto. Yakai acompañó a Su Fei al colegio para recoger a Yuyu, y le recordó que fuera más amable con su hija. Yuyu se alegró mucho al ver a Su Fei. Sin embargo, al ver a Yakai detrás de ella, su actitud cambió al instante. Convencida de que su madre seguiría los pasos de su padre y volvería a formar una familia, se sintió profundamente inquieta. A pesar de las explicaciones de Su Fei, se echó el bolso al hombro y se dio la vuelta para marcharse. Cuando Yan Lewen regresó a casa, Dinman lo esperaba en la sala de estar. Le arrojó los documentos de la nueva empresa que Yan Lewen había registrado para ella, acusándolo de conspirar deliberadamente para incriminar a su padre. Habiendo logrado su objetivo, Yan Lewen dejó de fingir. Desató toda la humillación que había soportado durante los últimos días. Con el rostro desencajado, se abalanzó sobre Dinman y la golpeó brutalmente. Esta escena fue presenciada por Yuyu, que acababa de regresar a casa. Nunca imaginó que el padre que una vez había sido tan amable y cariñoso pudiera ser un monstruo. Aterrorizada, se encerró en su habitación y se negó a salir. La confianza de Yuyu en su padre provenía de la ilusión de gentileza que Yan Lewen había cultivado durante mucho tiempo. Sin embargo, al presenciar las pupilas dilatadas y las lágrimas de terror de su madrastra en medio de la violencia doméstica, quedó fuera de toda duda que la imagen de su padre se había derrumbado por completo. Lilin se encontró con Dinman borracha en el baño del bar. Los moretones en su cara y cuerpo revelaron al instante que Yan Lewen era el autor. En ese momento, Su Fei recibió una llamada de su tía. Al enterarse de la angustia de Yuyu, se apresuró a volver a casa inmediatamente. Su Fei supuso que su hija debía haber presenciado la violencia de Yan Lun. Abrazó a su hija con fuerza para consolarla. Yuyu se aferró a su madre, sollozando incontrolablemente hasta que sus emociones se calmaron gradualmente. Sin embargo, la sombra de la violencia doméstica de su padre ahora permanecía ineludiblemente en su mente. Después de consolar a su hija, Su Fei buscó a Dinman. Dinman estaba sentada aturdida junto a la cama. Sabía que su difícil situación actual era totalmente culpa suya. No le importaba el juicio o el desprecio de Su Fei, pero Su Fei no la culpaba. Afirmó que, incluso sin una tercera persona,
Su matrimonio con Yan Lewen habría terminado tarde o temprano. La ambición de Yan Lewen era insaciable. Nunca estaría satisfecho. Su Fei la instó a pensar con claridad sobre sus próximos pasos. Aunque Dinman no respondió, ya había tomado una decisión. Su Fei pidió la opinión de Lilin sobre el carácter de Dinman. Descubrió que Dinman no era mala en el fondo, solo una princesa un poco mimada. Después de todo, cuando Lilin no tenía a quien recurrir, Dinman la había ayudado a encontrar trabajo. A la mañana siguiente, Yuyu se despertó y encontró una nota de su madre. En ella le decía que debía aprender a ser una buena madre, que debían comunicarse rápidamente cuando surgieran problemas, y que esperaba que Yuyu dejara de alejarse de ella. Justo cuando terminó de leerla, entró Su Fei y Yuyu le planteó la pregunta que tanto le había preocupado. Después de ese día, madre e hija resolvieron sus malentendidos y su relación se fue caldeando poco a poco. La actitud de Yuyu hacia Yakai también comenzó a cambiar, ya que intuía que este hombre se preocupaba de verdad por su madre. Wu Yuan se mantuvo firme en su negativa a firmar el acuerdo de participación accionarial. Pan Xin se humilló para negociar con ella, comprendiendo que ella luchaba por los intereses de su hija. Finalmente, Pan Xin aceptó las condiciones de Wu Yuan y llegaron a un acuerdo. A continuación, envió a Lilin una carta legal exigiendo la custodia, sin saber cuáles eran sus posibilidades. Lilin, siguiendo el consejo de Su Fei, se reunió directamente con el abogado de Pan Xin. Exigió 1 millón de acciones de la oferta pública inicial del grupo LG. Al enterarse de esto, Pan Xin se enfureció y ordenó a sus abogados que iniciaran un procedimiento judicial. A continuación, ordenó a Yan Lewen que acelerara la adquisición de Queen Company. Para asegurar la adquisición, Yan Lewen recurrió una vez más a tácticas deshonestas, acusando falsamente a WW Company de violar la privacidad de los usuarios. Esto desencadenó una nueva ola de indignación pública, sumiendo a Queen Company, que acababa de empezar a recuperarse, de nuevo en una crisis, con el acuerdo basado en el rendimiento acercándose a su fecha límite. Su Fei no tuvo más remedio que vender sus acciones a Pan Xin con un fuerte descuento. Al día siguiente, Yan Lewen acudió en nombre de Pan Xin para firmar el acuerdo. Se regodeó triunfalmente, burlándose de Su Fei. Finalmente, Su Fei abandonó la empresa junto con Sibin y Lilin. Pronto llegó el día en que Lilin y Pan Xin se disputaron la custodia de Lican. La primera sesión de mediación comenzó bajo la supervisión del juez. El abogado argumentó que Lilin carecía de la capacidad necesaria para cuidar del niño. Se desató un escándalo cuando el niño fue presuntamente secuestrado. Lilin replicó que tales incidentes no habrían ocurrido si Pan Xin no hubiera enviado a gente a seguirla. Desafió a Pan Xin a que confesara sus propias fechorías. Antes de que Pan Xin pudiera responder, recibió de repente una llamada de Wu Yuan. Su expresión se volvió ansiosa y salió apresuradamente del tribunal. Al mismo tiempo, Wu Yuan dispuso que el grupo LG emitiera un comunicado negando públicamente los rumores de que el presidente tuviera un hijo ilegítimo. Esto enfureció a Pan Xin. En su furia, acusó a Wu Yuan de engañarlo para que le entregara sus acciones y luego incumplir su acuerdo. Justo cuando todos se preguntaban por el repentino cambio de opinión de Wu Yuan, Su Fei dio un paso al frente para confesar que se había puesto en contacto con Wu Yuan a través del jefe Din. Habían llegado a un acuerdo. En poco tiempo, Queen Company y WW Company convertirían sus pérdidas en ganancias. Además, ella podía garantizar que el valor de mercado del grupo LG se multiplicaría varias veces después de su cotización en bolsa. Fue precisamente por esta razón por la que Wu Yuan aceptó ocuparse del asunto, más que simplemente ayudar a Lilin. El verdadero objetivo era tomar la iniciativa y evitar que Pan Xin hiciera que la situación se descontrolara. Yan Lewen envió un mensaje a su hija, expresándole su pesar por no haber pasado suficiente tiempo con ella últimamente. No sabía que su hija había sido testigo de su lado violento. Después del trabajo, esperó en la tienda durante mucho tiempo, pero Yuyu nunca llegó, aunque Yuyu inicialmente no tenía intención de ir. Al final no se atrevió a romper el vínculo entre padre e hija. Al llegar a la tienda para ver a su padre, ella reveló su verdadera naturaleza. Solo entonces Yan Lewen se dio cuenta de que su hija, que antes era tan cercana, se había distanciado de él sin que él se diera cuenta. Yuyu declaró: solo las personas honestas merecen el perdón. Yan Lewen se quedó completamente sin palabras. No tenía ni idea de lo que había sucedido durante ese tiempo. Supuso que Su Fei le había dicho algo a Yuyu, pero las siguientes palabras de Yuyu lo dejaron completamente mortificado. Papá, ¿serás una persona honesta a partir de ahora? Por favor, dejad de hacer daño a mamá y entre vosotros. ¿De acuerdo? Mientras tanto, Dinman buscó a Su Fei para disculparse, lamentándose de que ella hubiera salido ilesa mientras que él lo había perdido todo. Sin embargo, Su Fei no estaba de acuerdo, ya que creía que algunas lecciones solo se podían aprender a través de la experiencia. Afortunadamente, Dinman había descubierto a tiempo la verdadera naturaleza de Yan Lewen. Al menos aún no era demasiado tarde. Habiendo recobrado el sentido común, Dinman acudió a la comisaría al día siguiente con documentos incriminatorios para entregarse. Mientras tanto, Pan Xin convocó una reunión de la junta directiva durante la noche para planear la caída de Wu Yuan. Inesperadamente,
Los directores ya habían cambiado de bando y ofrecían respuestas evasivas, con el propio Pansin en una posición precaria. Yang Weiren se dio cuenta de que se había convertido en un peón sacrificable. Buscando una última oportunidad, se encontró con una severa advertencia de Pansin. La última reunión antes de la salida a bolsa de LG Corporation. Pansin declaró de forma preventiva su intención de votar a favor de Wu Yuan. Afortunadamente, la oportuna llegada de Wu Yuan frustró su plan. Ella presentó documentación que demostraba que los productos principales de Qin Corporation eran totalmente inútiles. Se supo que Su Fei había informado anteriormente a Wu Yuan de que LG insistía en adquirir Qin Corporation para falsificar las cuentas para la salida a bolsa. Los accionistas examinaron minuciosamente los registros. Llegaron a la conclusión de que la salida a bolsa no era la prioridad. En su lugar, la atención se centró en determinar quién asumiría la presidencia. Finalmente, Wu Yuan consiguió el puesto de presidente. Li Ling consiguió la custodia de su hijo y encontró la felicidad con su G. En cuanto a Yan Lewen, finalmente se dio cuenta de sus errores. Después de disculparse con Su Fei, se entregó en la comisaría. Qin Company volvió a estar bajo el control de Su Fei y Sibin. Yuyu aceptó la propuesta de Yakai. Todos vivieron felices para siempre.